Good morning, Dr. Rosenberg. It's a great Buenos pleasure to días, be doctor Rosama. Es un gran once again placer estar with you. nuevamente It's a con pleasure to ustedes. participate in Es this un great event placer that has poder been organized by participar en FIU. este evento I also want fantástico to express my organizado por la gratitude Universidad to Maria Paula Internacional de Correa, la my Chief Florida. of Staff, También who's quiero joining us agradecerme today. a Paula Correa, I want to mi express my jefe gratitude de to Minister Biblioteca Fernando con nosotros Ruiz, hoy. Quiero Carlos agradecer Espinal, a Tomás Fernando Ruiz, Guillarte, Carlos Espinal, and Tomás Guillarte. Y I am very honored to participate in an es un event honor para mí where we're going to participar en un talk evento about en el cual vamos a international hablar health. acerca de la And salud obviously, this internacional. is a Y pretty uncommon obviamente year, esto es un año especially sumamente because we're all especial e infrecuente, porque todos estamos luchando con una pandemia que, por supuesto, no estaba en consideración por ningún gobierno. Y quiero decir, profesor Rosenberg, que estas son épocas para que el mundo aprenda, se adapte y acelere la historia. Quiero comenzar mis comentarios diciendo que estamos sufriendo hoy en día y algo que estaba en la mente de muchos expertos, pero nunca a nivel multilateral pensamos que esto iba a ocurrir tan rápido y que tampoco pensamos que iba a ser tan deleterio. Comienzo entonces diciendo que el año pasado la Organización Mundial de la Salud tuvo un panel de expertos liderado por el primer ministro de Noruega, y en ese informe que se llamó Mundo en Crisis, en el tercer capítulo, hubo una referencia específica diciendo que el mundo podría sufrir un virus respiratorio que podría transformarse en una pandemia. Ellos conformaron un grupo de expertos y todos hicieron un llamado para que los jefes de gobierno participaran en un plan de preparación y análisis de todo lo que podríamos hacer si hubiéramos de sufrir circunstancias como esa. El panel se suponía que iba a empezar en septiembre de 2020, pero fue terrible que todos nos sorprendió la evolución del COVID-19 a final del 2019 y comienzos del 2020. COVID-19 representa una amenaza mundial enorme desde que la Segunda Guerra Mundial, y todos sabemos que es un virus letal que puede afectar en forma tremenda a aquellos que tienen comorbilidades o condiciones preexistentes, y todos sabemos que para poder contener el virus tal vez las restricciones tienen que adoptarse. Y cuando comenzó el año y vimos lo que estaba ocurriendo en China y después vimos los efectos en Europa, comprendimos que el virus podía diseminarse tan rápido que podía poner en riesgo la capacidad de los sistemas de salud de responder rápidamente. Incluso vimos algunos sistemas de salud en el mundo que todos habíamos alabado como algunos de los más fuertes porque se estaban quedando sin unidades de cuidado intensivo. Todo esto estaba ocurriendo cuando nosotros reflexionamos en América Latina de cómo reaccionar. Dijimos, tenemos que actuar rápido y tenemos que pensar en medidas draconianas. En el caso específico de Colombia, decidimos organizar una respuesta basada en tres pilares: preparación, y también tuvimos acá el concepto de prevención. Segundo, el concepto de contención del virus. Y tercer elemento fue mitigar el virus o las consecuencias del virus. Cuando comenzamos a monitorear la situación, fuimos el primer país en América Latina que empezó a hacer test de PCR para identificar el COVID-19. En ese momento teníamos solo un laboratorio en el país que podía procesar más de 1.000 test por día. También comprendimos rápidamente que había que tener un sistema de monitoreo epidemiológico que también introdujimos a comienzos del mes de febrero. Y desde entonces también estábamos preparando el sistema en caso de que tuviéramos el primer paciente positivo en Colombia. Ese primer paciente ocurrió en marzo y decidimos entonces que había que expandir el sistema de respuesta y también gradualmente y rápidamente poder adoptar medidas como cerrar fronteras, restringir las llegadas de los
aviones a Colombia, también tuvimos que cerrar universidades, guarderías y universidades, y también declaramos el aislamiento de los mayores de 70 años. Finalmente, y no menos importante, decidimos establecer un aislamiento preventivo a nivel nacional. También reconocimos que había muchos debates y discusión en el mundo donde alguna gente estaba tratando de generar un dilema falso entre proteger la salud o el sistema de salud y proteger el desarrollo socioeconómico. Por ese motivo, entre todas las medidas que adoptamos, fuimos muy claros en que teníamos que mantener un nivel de la economía en funcionamiento. Entonces, cuando declaramos el aislamiento preventivo social, comprendimos que 40% de la economía tenía que seguir funcionando. Y entonces, desde entonces estamos haciendo cada 14 días una recuperación gradual de las actividades económicas. Entonces, pudimos continuar avanzando en forma responsable para que este proceso ocurriera. Y cuando llegamos al 1 de septiembre, el momento en que cambiamos el concepto del aislamiento social preventivo a nivel nacional en el concepto de aislamiento individual y distanciamiento social individual, allí teníamos ya más del 90% de la economía activa. La pregunta después es, ¿cómo se desempeñó Colombia en esta situación del COVID-19? Lo primero que debo decir es que nosotros en los últimos 6 meses pasamos de tener un laboratorio con la capacidad de hacer 1.000 test de PCR por día a más de 100 laboratorios, ya sea públicos o privados, que pueden procesar más de 37.000 test de PCR o test virales por día. Y eso representa un salto fundamental, un fortalecimiento de nuestra capacidad de tener control epidemiológico y de procesar la información en tiempo real para así poder identificar los casos y lograr el aislamiento de las personas potencialmente infectadas. El segundo punto que abordamos es que decidimos expandir la capacidad de las unidades de cuidado intensivo en Colombia. En el momento en que empezó la pandemia, teníamos alrededor de 5.300 UCIs y éramos uno de los países en América Latina con la mayor densidad de unidades de cuidado intensivo por 100.000 habitantes. Hoy en día hemos podido duplicar esa cifra y estamos acercándonos a tener 11.000 UCIs. Esto es la expansión más rápida de capacidad de cuidado intensivo que hayamos visto en la historia reciente en América Latina. Y con eso nadie ha quedado sin atender y hemos podido crear capacidades de unidad de cuidado intensivo en municipalidades que nunca habían tenido tales capacidades. Esto ha sido un objetivo muy importante que se cumplió. También decidimos crear una especie de stockpile a nivel nacional para poder tener almacenada esta cantidad con más de 40 millones de elementos de protección personal para las personas que los necesiten. También hemos estado trabajando para poder tener bioprotocolos en distintos sectores. Entonces, a medida que evolucionábamos para poder lograr la reactivación de distintos trabajadores, también tuvimos más de 35 protocolos para distintos sectores que deben cumplirse día tras día para que podamos tener una reactivación adecuada de la economía. Tenemos telemedicina y tenemos más de 400.000 personas que fueron atendidas por medicina virtual y ahora tenemos millones de colombianos que podrían usar ese sistema. También tenemos historias clínicas online y hemos creado un mecanismo que nos permite tener un pago adicional para aquellos que estén en la respuesta inicial de COVID-19. También hicimos algo muy importante, hemos fortalecido la capacidad de los sistemas hospitalarios en Colombia y hemos creado una aplicación que se llama Colombia, que es donde
Más de 10 millones de personas reciben día tras día información en tiempo real acerca del comportamiento de la pandemia en nuestro país. Esas cosas han sido muy importantes como objetivos logrados y evaluamos los resultados. Debemos decir que hemos trabajado en forma cercana con la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud para que los indicadores para evaluar el comportamiento de la pandemia en Colombia estuvieran conectados con los individuos y al mismo tiempo para lograr un análisis independiente de los expertos. Al día de hoy, Colombia tiene una tasa de letalidad relativamente baja, alrededor de 3.1%, lo cual está por debajo de Alemania, del Reino Unido, de Francia, por debajo de Italia, de Bélgica y debajo de Suecia y también de otros países en América Latina. Cuando nosotros evaluamos cómo se ha comportado Colombia en muertes por millón de habitantes, las cifras muestran que tenemos un desempeño en el cual parecemos estar por debajo de otros países más desarrollados y otros países de América Latina. Cuando analizamos la expansión de la capacidad de cuidado intensivo, pasamos de tener 11 UCI por 100.000 habitantes a tener más de 21 unidades de cuidado intensivo por esa cifra. Podemos decir hoy que estamos acercándonos a un 90% de tasa de recuperación y hemos visto que los casos a nivel diario y las muertes están disminuyendo día tras día. ¿Podemos sentir que hemos triunfado? No, la respuesta es que no, pero estamos conscientes de que si nosotros continuamos teniendo una reactivación segura de la economía, podremos hacer las cosas mucho mejor. Es también interesante que la respuesta que hemos logrado no solo se ha conectado en la forma que nos comportamos en el sistema de salud, sino también cómo respondemos a los más pobres de los pobres y cómo proyectamos el empleo, porque como dije, no hay dilema. Sin un buen sistema de salud, uno no puede desempeñarse mejor en cuanto a al desarrollo socioeconómico. Pero como también hemos hecho un análisis claro con respecto al desarrollo socioeconómico, entonces sin eso no vamos a poder mejorar el sistema de salud. Por eso no hay dilema. Las medidas que tomamos debieron ser apoyadas con medidas sociales y económicas. Por eso hemos expandido los mecanismos de subsidio para poder asistir a más de 7 millones de familias. Hay familias que están bajo esta protección, ya en protección de los ancianos. Hemos dado adicionales pagos a los que están necesitados y hemos dado una transferencia no condicional de familias que pueden estar potencialmente afectados y que nunca antes habían recibido subsidios del gobierno. Y estamos hablando aquí de 3 millones de familias. También decidimos crear un mecanismo para devolver el impuesto del VAT y creamos esa medida para 1 millón de familias. Y vamos a tener 2 millones de familias cubiertas con esta medida en 2021. También decidimos proteger a los empleados que potencialmente podrían quedarse sin trabajo. Por ese motivo creamos un programa para poder subsidiar 40% de los sueldos de los trabajadores que trabajan en compañías que han afectado sus ventas en 20% o más. Eso implica que estamos subsidiando 40% del sueldo mínimo en Colombia, un programa sin precedentes en nuestra historia. Y hoy estamos protegiendo más de 3 millones de trabajadores con ese programa. Y eso es un objetivo muy importante logrado. También lanzamos un programa de préstamos con un 90% de garantía por el gobierno de Colombia. Quiere decir que para poder financiar estos trabajadores, estos sueldos, para tener inversión en capital humano y para lograr inversiones con respecto a todo lo que sean bienes que puedan mejorar la adaptación al COVID-19, estamos 90% de garantías a esos préstamos y hemos extendido las líneas de crédito hasta junio de 2021. Estos han sido respuestas muy adecuadas. También hemos tenido flexibilidad impositiva para los sectores afectados muy severamente por el virus y estamos hablando acá de restaurantes,
y también, por supuesto, del turismo. También tenemos que decir que las medidas que hemos adoptado para proteger la salud, el empleo, proteger los más pobres de los pobres, también han sido complementadas con la idea de la recuperación en Colombia. Por ese motivo lanzamos el equivalente de lo que sería más de 50 billones de dólares en inversiones. Esos son a nivel público, privado y también inversiones PPP para acelerar la infraestructura, la energía limpia, la industria, el turismo, y ver cómo vamos a mejorar las inversiones y vamos a poder tener la capacitación de programadores en tecnología para poder lograr que desde la profundidad de Colombia, donde hemos visto récords en tremendos de pobreza y violencia, esas inversiones van a poder llegar a billones de dólares para 117 municipalidades que han sido las más afectadas por la violencia en las últimas décadas y también por la pobreza. Eso va a acelerar y mejorar sustancialmente la calidad de vida de esas poblaciones. Todo esto está ocurriendo simultáneamente en que tenemos la clara convicción de proteger el sistema de salud. Hemos sido un país que ha estado interesado durante mucho tiempo en expandir las tecnologías y capacidades de inmunización. Somos miembros activos de COVAX y hemos decidido comprar el equivalente de una cobertura de 20% de la población para poder administrar esas vacunas en el momento que sea necesario y donde estén disponibles. También seguiremos teniendo negociaciones bilaterales con los sectores farmacéuticos para poder complementar estas medidas. Como dije, hemos expandido la capacidad de cuidado intensivo y la respuesta hospitalaria y también hemos podido estructurar información disponible para tomar decisiones en tiempo real y así asistir las necesidades de distintas ciudades. Hemos podido expandir la cobertura de atención médica virtual y historias clínicas online. Y vamos a emprender nuevas reformas para el sector, para poder hacerlo más fuerte, para poder financiar mejor la atención de la gente más necesitada. Y algo que nosotros estamos muy orgullosos, que vamos a continuar protegiendo a las personas colombianas de otras enfermedades. Por eso hemos estado activando esto. No queremos dejar a nadie atrás con el programa normal, habitual de vacunación. Por ese motivo también hemos decidido tener más recursos asignados para soportar la expansión del sistema de salud en el país. Así hemos respondido en Colombia al COVID-19. Sabemos que el COVID-19 representa una amenaza fundamental, pero como se ha dicho en un artículo publicado hace unas semanas, él dijo, la pandemia de COVID-19 va a contribuir a la mayor aceleración de la historia que hayamos visto en nuestras vidas. Esa aceleración hace que nosotros estemos más conscientes de la responsabilidad que tenemos de proteger el sistema de salud, luchar contra el cambio climático, tener mejor uso de la tecnología y también poder reconstruir el concepto de las medianas y pequeñas empresas como parte principal de la generación de trabajo. Por eso es un honor para mí haber podido aceptar esta invitación del doctor Rosenberg y compartir esto con tantas personas expertas en atención de salud. Y puedo decir que Colombia ha demostrado sus capacidades institucionales, su resiliencia y el deseo de los gobiernos locales y nacionales de poder sobreponerse a esta situación. Hemos visto que el mercado de trabajo se ha recuperado. Tenemos la expectativa de crecer más de 5% en 2021. Sabemos que todos tenemos que trabajar muy duro los últimos 3 meses del año para poder acelerar la economía que nos pueda beneficiar a todos, pero tenemos que hacerlo con la idea que hasta que exista la vacuna o un tratamiento certificado y aceptado, tenemos que adaptarnos a esta nueva realidad y adoptar nuevas medidas y nuevas políticas para lograr ser más efectivos. Hemos visto nuevos brotes del virus y ascenso del virus en Europa y otros lugares. Sabemos que el riesgo existe
pero también sabemos que a través del comportamiento ciudadano, la cultura ciudadana y el compromiso ciudadano podemos hacer las cosas en forma diferente. La pandemia nos ha mostrado a las personas en Colombia el valor de la solidaridad. Con el trabajo realizado por la primera dama, mi esposa, hemos podido distribuir con contribuciones individuales y del sector privado, lograr distribuir más de 1 millón de comidas, de paquetes de comidas y de alimento en el país. Esto representa más de 68 millones de platos de alimento y también hemos podido complementar este trabajo con más de 1 millón de paquetes adicionales distribuidos con dinero estatal. Este es el tipo de trabajo que queremos ver todos los días, cómo todos podemos responder a este virus, cómo podemos mejorar la atención de salud. Estoy seguro de que nuestra experiencia que comparto hoy puede ayudar y contribuir al análisis que todos debemos realizar. Y también estoy seguro de que cuando se evalúe lo que ha pasado en 2020, todos vamos a tener vamos a lamentar muchas cosas, pero lo más importante es que la gente va a reconocer que en este momento el mundo se ha comportado mucho mejor, acelerando la historia y cambiando muchos servicios, incluyendo los servicios de salud, para el bien de toda la humanidad. Muchas gracias por su atención.